Bien, estamos de vuelta con Verónica Zapata, coordinadora de estudios económicos del Instituto Peruano de Economía, para conversar sobre la recesión en Cajamarca. Hola Verónica, ¿cómo estás? Gracias por venir. Verónica, cuéntanos, ustedes en el IPE vienen monitoreando Cajamarca con mucho detalle desde hace ya buen tiempo, entonces tienen un montón de información de lo que está viviendo la región y entiendo además que información más actualizada incluso que los organismos oficiales, que el INEI. Entonces cuéntanos ahorita cuál es la situación económica de Cajamarca. Claro, nosotros venimos monitoreando Cajamarca, bueno, porque Cajamarca es una región sumamente particular en la coyuntura en la que estamos. Es una de las pocas regiones que cae en producto, mientras que estamos hablando nosotros de preocuparnos de que crecemos 5%. Claro. ¿No? Entonces, es una región que va a la inversa del crecimiento del Perú. Estamos estimando que para este año probablemente Cajamarca caiga en producto 5%, es un montón. Mientras que el Perú está creciendo 5%, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa en Cajamarca? Nosotros nos concentramos en Cajamarca porque hace muy poco, a inicios de diciembre, realizamos un foro regional. Ahí, con el auspicio de la Fundación Bustamante, lo que nosotros estamos buscando con estos foros es entender un poco más la coyuntura local desde los mismos actores, ¿no? El foro fue bastante interesante en la medida en la que participaron, por ejemplo, uno de los asesores, que era ex gerente general del gobierno regional de Gregorio Santos, como panelista, así como algunos cajamarquinos que están relacionados con Yanacocha, por ejemplo, el doctor Víctor Vargas. Y nosotros desde Lima trajimos a dos personas al foro, uno que está relacionado con el desarrollo forestal de Cajamarca, el señor Enrique Toledo, y otro que ve más el tema sierra productiva, como es Carlos Paredes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando en Cajamarca? En Cajamarca el producto está cayendo, y eso no es necesariamente desde todo el tema de conga. Hay una reducción fuerte de la actividad minera desde el 2007. ¿No? La producción está cayendo porque evidentemente la cantidad de mineral que hay también va a llevar a eso. Claro. ¿No? ¿Qué es lo que pasa? En Cajamarca habría oportunidad para que inicien nuevos proyectos que evidentemente por el tema social no han iniciado. ¿No? Incluso y esto desde el 2007. Desde el 2007 el producto viene cayendo, o sea, como llegó a su pico y de pronto empezó a caer, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que Cajamarca es una región básicamente minera, ¿no? Cuando hemos lanzado esta noticia en el foro que existe recesión en Cajamarca desde el segundo semestre de 2012, si no me equivoco, la gente comenta, ¿no? Cajamarca es una región agrícola. Claro. De hecho, Gregorio Santos tenía este discurso de que él quería reemplazar a la minería por la agricultura. Por la agricultura y el turismo. Y el turismo, son dos actividades que ellos quieren impulsar. ¿Ya? Y esto hay que tomarlo bien en cuenta. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una agricultura de escala muy pequeña, ¿no? Claro. Son minifundios, básicamente, y además el nivel socioeconómico de la gente que se dedica a agricultura es muy bajo. El nivel de innovación que puede haber para cultivos es muy poco, ¿no? De hecho, el nivel de productividad del trabajador agrícola en Cajamarca es bajísimo. Es muy bajo, exactamente, ¿no? Entonces, no hay que confundir dos cosas, ¿no? Uno, que hay un gran porcentaje de la población que vive de la agricultura, ¿no? Y otra cosa es que el producto de Cajamarca deba depender de la agricultura. Son dos cosas totalmente distintas, ¿no? Cajamarca es una región que tiene unos recursos minerales que cualquier otra región del Perú le gustaría tener, claro, ¿no? Y entonces esos minerales están ahí. Que hay un tema de responsabilidad social y de relaciones comunitarias que se tienen que manejar por parte de las mineras, por supuesto. Y probablemente el gobierno también tiene que manejar mucho mejor su política de conflictos sociales y la presencia del Estado para determinar en qué momento el Estado participa como proveedor de servicios, por ejemplo, educación, salud, etcétera, y en qué momento ya es la minera, la mina, la que se tiene que encargar de ese tipo de temas, ¿no? Claro. Entonces hay un mal manejo por parte del Estado del tema de conflictos sociales. Tenemos el Conga va, el Conga no va. Cajamarca está repleto de carteles en contra de Conga, ¿no? Entonces hay que cuidar desde lenguajes, etcétera, pero sobre todo
este tipo de indicadores, como los que estamos haciendo en el IPE, se ha denominado el ICAE, que es el Índice Compuesto de Actividad Económica, ¿no? Lo que trata es justamente de decirle a la región, mira, estas son tus cifras, ¿no? En el foro también, estos son tus niveles de pobreza, estos son tus niveles de ruralidad, es una de las regiones con más ruralidad en el país. O sea, buscan crear conciencia en las autoridades regionales. Exactamente. ¿No? Ahora, en este momento estamos en un proceso preelectoral, con lo cual Gregorio Santos está teniendo un perfil sumamente bajo. Ya. ¿No? Está de alguna manera preparando, qué sé yo, su campaña, etcétera. Y en este momento los técnicos del gobierno regional están de alguna manera tomando mucho más lugar. Eso es bastante bueno. ¿Por qué? Porque en realidad los técnicos, que claro, evidentemente son cajamarquinos y se dan cuenta de la realidad de su región, están acercándose mucho más a trabajar con las mineras, ¿no? Claro. Existe, por ejemplo, la asociación Los Andes de Cajamarca, que depende de Yanacocha. Es la asociación que de alguna manera hace su responsabilidad social. Y ellos tienen programas sumamente interesantes que han estado desarrollando a lo largo de los años. Incluso han estado desarrollando parte del Fondo de Solidaridad Minero. Y cuando nunca había logrado un acercamiento con el gobierno regional. Este año ya el gobierno regional se está acercando mucho más a ver qué tipo de cosas están haciendo y qué cosas se pueden hacer en conjunto, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos no solamente están trabajando temas de programas sociales como desnutrición crónica, etcétera, sino también programas que pueden generar productividad en la región. Yeah. Se está hablando, por ejemplo, de microreservorios, se está hablando de aumento de la productividad agrícola, qué sé yo, con semillas mejoradas, etcétera. Hay una serie de programas que se pueden hacer en ese sentido. Ahora, ¿cómo cambiar esta situación de recesión? O sea, ¿Cajamarca es viable sin minería? ¿Es posible salir de la recesión si es que no se empiezan a activar no solamente Conga, sino diversos proyectos mineros que puedan haber en la región? Lamentablemente consideramos que no. Esto suena fuerte porque evidentemente como un gran porcentaje de la población está dedicada a la agricultura, lo que vende el gobierno regional, incluso de los técnicos, es nosotros con un agro fuerte podemos sobrevivir. Ahora, Cajamarca se ha vuelto una de las regiones más pobres del Perú, muy en comparación con, por ejemplo, Huancavelica, Ayacucho, que eran principalmente las zonas más deprimidas del Perú, ¿no? Cajamarca ha pasado de tener un crecimiento súper fuerte, que durante varios años fue que crecía 6 veces lo que crecía el Perú, a crecer ahora el inverso de lo que crece el Perú, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con Cajamarca? Que la actividad minera se tiene que desarrollar, porque fomentar una agricultura no es la agricultura en la que los cajamarquinos están pensando. Claro, no estamos pensando en... O sea, ellos no están pensando en el tipo de agricultura que existe en Ica, por ejemplo. Están haciendo un tipo de agricultura mucho más básica, muy poco productiva, minifundista. Totalmente, ¿no? ¿Cuál es el problema? Cuando tratábamos de buscar soluciones para la situación de Cajamarca que sean alternativas a la minería, ¿no? O en todo caso complementarias, es la mejor forma de decirlo, ¿no? Veíamos el tema forestal y el tema agrícola, ¿no? Son dos áreas en las que Cajamarca se podría desarrollar y podrían ser complementarios a la minería y podrían generar trabajo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que para las dos cosas necesitas extensiones de tierras que en este momento están en minifundios, ¿no? Entonces, organizar a la población para que de alguna manera los gobiernos subnacionales, los gobiernos provinciales puedan tener extensiones largas de tierra que puedan dedicar a actividades específicas, por ejemplo, el ejemplo de la granja Porcón, ¿no? Toda la parte forestal de Porcón, un desarrollo similar solo se podría hacer si es que muchos dueños se unen para tener unas extensiones de tierra razonables para que un proyecto forestal pueda tener rentabilidad. Claro, y eso es muy complicado. Y es complicado, ¿no? Entonces, cuando es bien importante señalar eso, la agricultura de la que vive Cajamarca es muy distinta a la agricultura de la que se vive en la costa, de la agricultura que se vive en Chile. En algún momento escuchamos al gobierno regional decir, si Chile pudo vivir de la agricultura, por nosotros, ¿por qué no? Evidentemente ahí hay mucha distorsión porque Chile también vive de su minería, pero la agricultura moderna, de alguna manera, la agricultura que genera agroindustria, agroexportación, etcétera, está totalmente divorciada de lo que ocurre en Cajamarca en este momento. Claro, esa no es la agricultura del minifundio. No, lo que pasa es que quizá también existe una suerte de visión romántica del pequeño campesino con su minifundio, pero a la hora que uno ve las cifras, especialmente las de productividad, uno se da cuenta pues que la diferencia de productividad entre la agricultura moderna y la agricultura, si quieres, más minifundista, es tremenda, ¿no? Es un abismo. Es tremenda, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que estamos hablando?
que no se trata de contraponer una cosa con la otra, ¿no? Efectivamente, la agricultura de minifundio existe y nadie pretende destruirla, claro, ¿no? O sea, es de lo que vive mucha gente en Cajamarca, sobre todo los más pobres. Entonces, sí se tiene que hablar de apoyo a políticas de agro que de pequeña escala, que vayan desde microreservorios, que son cosas que ya se están haciendo, para hacer un uso más eficiente del agua, claro, mejorarle las semillas, mejorarle la ganadería, etcétera, ¿no? Entonces, Cajamarca sí tiene potenciales para que esos sectores se desarrollen de manera mucho más técnica de lo que se hace actualmente. Y ahí va a haber un progreso en productividad fuerte, pero eso no deslinda para nada el hecho de que la minería sea su principal fuente de ingresos, ¿no? Claro, estamos hablando en este momento de que Cajamarca ha recibido muchísimos recursos de canon a lo largo del tiempo, y parte de la recesión también va a estar relacionada con el hecho de que esos recursos se vayan reduciendo. De acuerdo, perfecto, Verónica, muchísimas gracias. No, gracias a ti. Bien, vamos a una pausa y regresamos con Rumbo Económico. Scotiabank, descubre lo que puedes lograr.